Señor Presidente, queridos magistrados, venerables hermanos todos, hemos sido testigos en esta tarde de esta victoria que lamentablemente fueron desestimadas muchas de las pruebas que sustentaban nuestro principio por el cual y justificaban nuestra decisión de haber escrito y mandado la carta a la Gran Logia Unida de Inglaterra. No se podrá contar, o no se ha podido contar en esta vista, precisamente con toda una serie de circunstancias y documentos que lo prueban, que precisamente establecían la condición de redactar la Carta a Inglaterra. Estos documentos son lamentables que sean desestimados, porque incluso constan acusaciones de logias de nuestra provincia, que luego de años y tanto de haberse presentado, todavía no se ha dado curso a esa acusación, incluso antes de la emisión del decreto 138, y que sabemos que esta Corte de Suprema Justicia la tiene en su poder. Pero tampoco se ha podido precisar incluso certificaciones de esas logias que sustentaban el por qué nosotros hicimos la Carta a Inglaterra. Y aquí se ha debatido todo esto. No creemos necesario volver a hacer alusión a ello. Pero es muy lamentable que cuando se hable a nombre de la ley, se piense que lo que estemos diciendo es la ley, y se interprete la ley porque tengamos en nuestra persona alguna investidura como tal. Es lamentable que hayamos llegado a este punto, que hayamos tenido que recorrer prácticamente 1000 kilómetros para estar presente en esta tarde de hoy. Es lamentable porque se habla del conocimiento de la ley, o se ha hablado del conocimiento de la ley, pero no se ha dicho que precisamente entre los derechos del masón, del maestro masón, está el de acusar en sus logias, el de acusar ante cualquier falta que pueda entender que se haya producido de cualquier parte de cualquier hermano, que se haga a sus logias. Lamentablemente se ha ido por encima de las prerrogativas, de las facultades que tienen nuestras logias para juzgar. Se tuvo que recurrir a la persona del gran maestro para que emitiera un decreto acusatorio. No quiero decir que por ley no esté establecido, pero ¿por qué hay que llegar a estos extremos? Si nuestras logias tienen facultad para juzgar, ¿qué se buscaba con buscar que el gran maestro fuera que emitiera el decreto? Esto realmente marca en las actitudes y en los principios de los masones, porque piensan que se ha violado incluso sus derechos de juzgar a sus hermanos, aunque la Corte Suprema tiene toda la facultad para juzgar este caso en primera instancia. De eso estamos claros. Pero ¿qué se busca con eso?
se ha esgrimido en contra nuestra de que nosotros hemos violado incluso las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. Pero no se ha presentado una sola prueba de un hermano que diga eso aquí, o una documentación de una logia que pruebe eso que se ha dicho aquí. Las logias, en su momento, han hecho lo que les entiendan pertinente. Y como bien dijo usted, mi querido hermano presidente, son responsables. Y no nosotros de lo que hagan las logias. Por eso hay que diferenciar entre logias y hermanos o masones. Pero también hay que estar bien claro del concepto de qué es lo que es la gran logia. Cuando oigo hablar de que la gran logia hizo, que la gran logia dispuso, ¿qué es lo que es la gran logia? La gran logia no es el edificio este que estamos nosotros de un piso con una esfera terrestre y una insignia de la escuadra del compás, no una bola, una esfera celeste, terrestre y un compás. La gran logia no es el gran maestro. La gran logia no son los grandes funcionarios ejecutivos. La gran logia no son los grandes funcionarios electos. La gran logia no es la Corte Suprema de Justicia. La gran logia son todas nuestras logias. Y como son todas nuestras logias, somos todos nosotros. Entonces no se puede hablar de que la gran logia hizo, cuando ni siquiera nosotros se ha consultado para ninguna de las cosas. Es un principio muy elemental de derecho y de democracia. No hablar a título de nadie, cuando no se tiene esa prerrogativa. Se puede hablar de yo como Mujica, maestro masón de la logia Fraternidad número 1, pero no puede decir que yo soy la logia Fraternidad número 1. Se han presentado aquí algunos documentos que lamentablemente se han admitido inclusive fuera de término. Pero, ¿qué nos relaciona? ¿En qué nos relacionan esos documentos? Están firmados por nosotros. Le hago esa salvedad a los hermanos magistrados para que tengan en cuenta eso. Esos documentos fueron emitidos por nosotros. Están firmados por nosotros. Nos relacionan en algo a nosotros. ¿En qué nos relacionan? De todos los documentos mencionan un solo hermano, de los 49 inicialmente firmantes. Y lo mencionan para exonerarlo de toda culpa. Esos documentos que lamentablemente no han estado en la sustentación de la causa, y que no, por lo tanto, no hemos podido ni siquiera, como acusados, prepararnos para defenderlo contra nosotros. Pero esos documentos fueron públicos en Santiago de Cuba. Esos documentos se hicieron públicos en las logias de Santiago de Cuba, no por nosotros, para tratar de incriminarnos, para que los hermanos de la logia de Santiago de Cuba pensaran que este problema que estamos envueltos hoy era un problema político. Las logias no han violado inclusive nuestro derecho a defendernos. Consta dentro del sumario precisamente una de las pruebas en las cuales el secretario de la logia de Santiago de Cuba ha negado todo que en la logia se ha tratado ningún asunto de este tipo. Sin embargo, hay una acta firmada por él también diciendo que esto se trató en Cámara Amazona. ¿A quién se le va a creer la verdad? Se ha hecho muchas más cosas. Se ha hecho muchas más cosas que son lacerantes, no para nosotros, sino para la institución masónica. Aquí en esta vista no se ha podido probar ninguna acción de parte nuestra para dividir la masonería. ¿Qué acto hicimos nosotros para dividir la masonería? Sin embargo nos acusan de sediciosos. ¿Qué documento, dónde fuimos, qué fuimos a hacer para dividir la masonería? Hace rato que vienen hablando de que nosotros queremos, y sé que en muchas partes de la jurisdicción de la masonería, de la Gran Logia de Cuba, se han hecho esas alegaciones, de que nosotros queremos crear una Gran Logia en Santiago de Cuba. ¿Cuán errados están de todas estas cosas? Vivimos orgullosos que la masonería regular de Cuba hoy, después de 140 y tantos años, 148 años,
haya nacido en Santiago de Cuba. Y por eso nos sentimos responsables de defender esa regularidad, no por nosotros, sino por los que ya han partido al Oriente Eterno y por los que vienen nuevos, que cuando vengan nuevos van a decir: ¿qué hizo mi papá en la masonería que permitió que esto pasara? Estamos obligados como maestros masones y en definitiva como masones a cumplir nuestros juramentos, pero también hacerlo cumplir. Es nuestro deber. Y no solamente exigir que se cumplan los juramentos y las leyes, es también cumplirla y hacerla cumplir. No da más derecho a quien hace lo que dice o dice lo que quiere o hace lo que puede. Lamentablemente no se ha permitido o se ha desestimado algunas pruebas en nuestra defensa. Pero ellos contan las actas de la Gran Logia. Están en las actas de la Gran Logia todos los elementos, o gran parte de ellos, que dieron al traste a que tomáramos la decisión de que emitiéramos ese documento. Están inclusive los implicados asumiendo la responsabilidad. Es muy fácil ahora decir si ha violado el procedimiento, cuando no se ha escuchado el reclamo de nuestras logias, cuando no se ha escuchado las acusaciones de nuestras logias, cuando sabemos cómo suceden las cosas, porque si algo hablo es con fe, con documento, con responsabilidad, conocimiento de causa. No le hablo porque nunca he estado en la alta cámara. Ahí están las actas de la alta cámara, que pueden ahí muy fácilmente buscar el nombre de Ángel Rubén Mujica Márquez en varios años. Conozco muy bien cómo suceden las cosas, incluso a veces no como se ve a la luz pública. Se ha hablado aquí de un magistrado que estuvo en Santiago de Cuba, pero no se ha precisado fecha. No se ha precisado fecha. Lo que hemos alegado de que nunca se ha hecho instrucción, de que nunca se ha hecho descargo, de que nunca se ha hecho todos esos artículos que yo mencioné en mi primera intervención, es cierto. Cuando se apareció en Santiago de Cuba, o estuvo en Santiago de Cuba, un magistrado de esta corte, el 24 de abril del 2007. ¿Para qué? Para notificarnos de la terminación del auto, del sumario de esta causa, y para citarnos a este juicio. Creo que un poco más de un mes. Ustedes saben, para sacar un pasaje, no de avión, no vamos a hablar de avión, de guagua, de Santiago de Cuba para allá, ¿qué tiempo hace falta, mi querido hermano magistrado? 90 días de anticipación. 90 días. Hemos tenido que ir desde venir aquí a la ciudad de La Habana con lo que hemos podido, pero además no sabemos cómo nos vamos. Pero teníamos que estar aquí. Quiero enumerar, finalmente, las cuestiones que considero han sido hechos demostrados en esta vista. Primero, que el acto realizado por los 49 hermanos, que debió haber dicho el decreto, que además ya no son 49, es cierto, ahora son 167, pero no porque nosotros le fuimos y le caímos atrás a ninguno de ellos para que lo confirmaran. De eso no pueden traer ningún testigo porque no lo tienen.
porque no lo hicimos, porque hemos en toda esta cosa actuado de una manera transparente y sin influir a nadie. Fueron los propios hermanos de los 49 a los 167 quienes se acercaron a nosotros y fueron hasta nuestras casas para firmarlo, y todavía hay muchos más que quieren firmar, pero nosotros no hemos querido seguir dándole cuerda a esto, porque no es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es que esto se resuelve en el marco y que se resuelve de una manera fraternal, justa, como dice la ley. Si nosotros infligimos en algo la ley, se nos juzgue y se nos sancione. Pero si no hemos infligido en nada de la ley, se nos resulta que resultemos absueltos. Porque esa es la justicia. Sin pensar ni siquiera que en esto vamos en contra del gran maestro. En esto vamos a favor de la justicia, de la masonería. Porque ya el asunto este y cualquier otro que pudiéramos estar relacionados ya se va fuera de los marcos incluso del gran maestro. Se va incluso de fuera del gran maestro. Pienso que ya hoy, incluso con esta vista, lamentablemente nunca quisimos que esto sucediera así. Las consecuencias que puedan surgir a partir de ahora ya no estarán ni siquiera por parte de nuestra culpa. Ya nosotros podremos decir en cualquier momento, yo lo alerté a tiempo suficiente. Sin embargo, me sancionaron. El acto realizado por todos nosotros no es constitutivo de delito alguno, ni siquiera constitutivo de falta, de acuerdo a lo que preceptúa el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Penal Masónica, ni por su contenido, que en ningún momento revela secreto alguno, ni por su forma, ya que para enviar el único mensaje, no los documentos como dice el decreto, el único mensaje, el único documento que se envió, se hizo por la vía de una correspondencia electrónica ordinaria, muy similar a la correspondencia de correo normal. No fue para vista pública ni nada de eso. Se utilizaron las vías más reservadas, discretas y directas de forma electrónica, que se conoce, sin que la parte acusatoria haya podido demostrar aquí la responsabilidad de los acusados en la publicación de esto en sitios públicos de Internet. Segundo, el acto realizado por los hermanos, por nosotros, no es más que una postura de principios, como se ha dicho aquí. Principios en defensa de la más absoluta ortodoxia masónica, para salvaguardar los sagrados juramentos que prestamos todos los maestros masones, y como dije ahorita, para garantizar la continuidad histórica de los más de 147 años de regularidad y apego a los principios masónicos, base de la unión de la Gran Logia de Cuba, antiguos libres aceptados masones. Por lo que pienso que en su momento debió haberse sobreseído esta causa al amparo del artículo 40 de los incisos A y B que ya anteriormente leí. Tercero, ha quedado demostrado por las mismas evidencias contenidas en el rollo de la causa que la trascendencia al ámbito masónico y profano nacional y extranjero nada tiene que ver con nosotros los acusados. Cuarto, tal como se ha demostrado en este tribunal, en la causa 2 del 2006, donde ha sido fallada con lugar la acusación y dictada sentencia, las preocupaciones de los hermanos eran totalmente, de nosotros, eran totalmente justificadas y fundamentadas más aún
incluso tal como se ha podido conocer posteriormente por reportes de prensas. Como la de prensa latina fechado el 20 de febrero último, y que vincula hasta ahora al principal y único masón encartado o relacionado en la materialización de esto que tiene relación con nosotros. Que la acción realizada por los hermanos acusados conjuntamente con otras han logrado enmarcar, simplificar y distanciar fuera de la Gran Logia de Cuba a ese elemento violatorio que actuaba a espaldas de ella, a sabiendas de la representatividad que ostentaba, aunque al parecer todavía no son suficientemente severas y ejemplar que no permita la atracción de otros hermanos valiosos, confundidos y engañados. Quinto, fueron demostradas las acciones que realizamos previamente para lograr una solución oportuna en el marco de los procedimientos legales establecidos, y que solo la ausencia de acción, la esquiva de tomar dichas acciones, estando incluso facultados y obligados por la ley masónica vigente, además del menosprecio a la importancia de la magnitud del caso y hasta la justificación del mismo, conllevaron a la realización del acto del cual hoy se nos acusa a los hermanos. Que si no son correctos o aceptados los alegatos en defensas anteriores, el hecho de que este propio tribunal haya sentenciado a 2 años de separación de sus derechos masónicos al autor de los hechos anteriores, que dieron motivo a la realización y envío a la carta a la Gran Logia de Inglaterra, donde se consideraron probados los hechos y que tienen relación directa con este proceso, justifica la aplicación del inciso 1 del artículo 9 de la ley penal masónica, que dice, artículo 9, son circunstancias eximentes realizar el hecho con el propósito de evitar la comisión de un delito de mayor gravedad, valedero para eximirnos y declarar la absolución de todos nosotros. Por lo que solicitamos a esta sala que se proyecte en la absoluta y total decisión de declararnos inocentes a los hermanos Víctor Ferrer Fernández, Carlos Martínez Bueno, Ernesto Vera Villafañe, Ángel Rubén Mujica Márquez, Miguel Ronald Moncada López, Cristóbal Alonso Chavarría, Manuel de Jesús Figueredo González y Francisco Marrero Saro, y otros que no se relacionan o mencionan, todos del Oriente Masónico de Santiago de Cuba. He dicho, presidente.